Muy buenas tardes. Estamos en esta oportunidad con Rafael Rivera Castillo, socio director de BDO, una de las firmas más importantes de nuestro país. Y estamos en este momento en una situación complicada en nuestro país, que es la finanzas públicas con una estrechez que no vivíamos desde hace mucho tiempo. Probablemente la última vez que vimos algo parecido tendríamos que remontarnos a la reforma de la Ley 61 del 2002, que vino precedida por otros esfuerzos más tímidos, como la Ley de Universalización de los Incentivos y otras normas que pretendían hacer una reforma tributaria producto de la estrechez de las finanzas públicas de ese momento. Rafael vivió esa etapa y recuerda muy bien una gráfica que me gustaría comentarle y ver su apreciación, porque es probablemente la misma gráfica que se mostraba a finales del siglo pasado, principios de este, donde se decía, tenemos entonces un PIB que crece, pero tenemos una presión tributaria que baja. Rafael, vamos entonces a hablar de 15 gráficas de finanzas públicas de nuestro país para conocer tu opinión sobre las mismas. Vamos a empezar con esta. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Esta gráfica te debe traer ejemplos del pasado. Si nosotros vemos y nos remontamos al año 1999, 2000 y 2001, es exactamente la misma gráfica. La presión fiscal calculada como recaudación tributaria sobre PIB la teníamos en una situación muy parecida a el 8%, quizás hasta 7 puntos y algo, dependiendo de si tomamos o no algunas recaudaciones, como por ejemplo la recaudación de la Caja de Seguro Social. Yo aquí solo tomo los impuestos recaudados por la DGI, por lo que es un poquito menor que si tomamos impuestos recaudados por otra gente. Pregunta, ¿esto te trae un déjà vu del año 1999, del año 2000 y del año 2001? Sí, buenas tardes, Carlos. Grato poder participar de nuevo en tu programa. Efectivamente, se trata de una situación en donde las finanzas públicas están bajo mucho estrés, en donde, digamos, el potencial de recaudación del sistema tributario no es el óptimo. Venimos de años, cuando uno ve el gráfico, venimos de años en donde el PIB creció bastante de forma importante y sostenida y el sistema tributario no estaba generando un aumento en la recaudación proporcional a ese aumento del PIB. Y efectivamente, tal como sucedió a finales del siglo pasado, de lo que se trata es de que hay que revisar el sistema tributario porque debería generar los ingresos suficientes para atender a las necesidades de financiamiento público, sobre todo en momentos en donde se genera crecimiento de la economía. Desde la pandemia para acá estamos en una situación bastante distinta, en donde la economía sufrió bastante por la pandemia, pero luego de esto ha venido un periodo de normalización, digamos, pero la conducta del sistema tributario sigue siendo la misma, recauda menos que el crecimiento de la economía y por lo tanto lo que se justifica es una revisión del sistema y determinar qué modificaciones hay que hacerle, tal como sucedió en el 2001, ¿no? Rafa, y hay otro tema y es la comparación que nosotros podemos hacer con la región. Es decir, esta gráfica sí no es mía, esta gráfica es de el último informe que la OCDE con otras instituciones circularon sobre Latinoamérica y lo que teníamos era la recaudación tributaria como porcentaje del PIB. Aquí sí toman otros tributos, por eso es un poquito mayor que la gráfica anterior, pero nosotros estamos de último salvo por Guyana. Y hay varias realidades que hay que hablar cuando vemos la recaudación nuestra como porcentaje del PIB y la analizamos. En este caso, el primero sería la OCDE, cuya presión tributaria sería 34%. La nuestra en esta gráfica es solamente 13%.
Y tendríamos entonces un promedio de América Latina en 21, es decir, por cada dólar producido por la economía, en Latinoamérica se recaudan 20 centavos, nosotros solamente 13. Y el puesto, tanto el penúltimo nuestro, Panamá, como el último, Guyana, prácticamente esconden una realidad. En la práctica, lo que dejamos de recaudar para Guyana es el petróleo que se acaban de encontrar y para nosotros en Panamá probablemente sean otras fuentes de ingresos como el canal, que quizás si no hubiéramos tenido esos 2.000 millones de dólares de recaudación del canal, hubieran quedado siendo Panamá algo muy parecido a Costa Rica, alguna cosa por ahí, quizás Colombia con una presión tributaria un poquito más grande, quizás en 14, quizás en 15 por ahí. Te pregunto, nosotros entonces nos encontramos una fuente de ingreso, al igual que Guyana, que probablemente nos está haciendo no cobrar impuestos por tener esa otra fuente de ingresos, o cómo tú interpretas que estamos de último en esta tabla, junto con Guyana. Sí, a mí me parece que hay un efecto, como mencionas, de los ingresos que genera el Canal de Panamá, ¿no? Históricamente, el Canal de Panamá ha venido a suplir una parte muy importante de los ingresos que se requieren para cubrir las necesidades de las finanzas públicas en nuestro país. Pero digamos que esa situación hace probablemente en los 70, los 80, eh, los 90, digamos, las necesidades de cubrir servicios públicos como educación, como salud, como infraestructura, han ido cambiando el perfil de necesidades que tiene Panamá hoy por hoy para cubrir necesidades todas del sector público. Ha cambiado y es mucho más exigente en este momento. Tenemos programas de subsidios a sectores necesitados, programas de subsidios con énfasis en desarrollo de algunas áreas económicas, etcétera, y los recursos que se requieren para cubrir esas necesidades son ahora mucho más importantes. Y por lo tanto, el canal o los ingresos del canal per se no van a dar o no están dando el rendimiento necesario para suplir todas esas necesidades y que nosotros podamos desatender el sistema tributario. Y esto se está notando con las gráficas y los datos que estás presentándome, porque al final la cuota parte de las necesidades de financiación pública que debe asumir el sistema tributario de Panamá hoy por hoy son mucho más altas que antes. Y nosotros tenemos que tomar en serio la obligación de revisar ese sistema tributario si es que queremos hacer frente a los objetivos principales de desarrollo del país. Uno, cubrir las necesidades de los sectores sociales más necesitados. Dos, procurar generar la infraestructura pública que el país requiere para poder seguir avanzando hacia una etapa más avanzada de desarrollo y de generación de oportunidades. Y tres, para hacerle frente a la deuda pública que hoy por hoy está en un nivel de presión que nunca, o sea, estamos en un punto en donde hay que tomar decisiones difíciles para hacer frente a esa deuda pública que se contrajo sobre todo después de los años de la pandemia. Rafa, tenemos aquí otro cuadro que nos muestra cómo hacerle frente a esa deuda ante retos que parecieran ser divergentes. Vamos a ver esto. La deuda, tú acabas de decir, crece, pero la recaudación del impuesto a la renta, persona jurídica, no lo hace. Es decir, o por lo menos no en la misma proporción. Al punto que en algún lugar de la gráfica, y ese momento fue finales de 2016, principios de 2017, empezamos a tener una situación no vivida en nuestro país al principio de la década, donde el impuesto sobre la renta recaudado a los empleados, es decir, retenido en las planillas, sobrepasa lo recaudado en impuesto a la renta a las empresas. ¿Cómo hacerle frente a una deuda que crece, a unos gastos que crecen, pero a un impuesto a la renta a las personas jurídicas que decrece?
No, y es interesante la gráfica porque no solo se trata de un impuesto a la renta a personas jurídicas que decrece, sino que también estamos hablando de un contexto, si lo vemos, son años en donde todavía existe un crecimiento importante del PIB. Entonces, no hace mucho sentido que no exista un aumento en la recaudación a las empresas cuando hay un crecimiento importante del PIB, ¿no? Debería comportarse por lo menos en una dirección similar. Entonces, definitivamente aquí lo que se está viendo son efectos de ciertas exenciones, incentivos, exoneraciones fiscales que reducen la recaudación de algunas empresas en ciertos sectores y que por lo tanto generan una menor recaudación en ese rubro y una mayor recaudación en planillas donde efectivamente no existen, digamos, tantas exenciones. Debemos recordar también, este número creo que me ha llamado mucho la atención, esta gráfica, porque en materia de planilla recordemos que nosotros tenemos una exoneración base para, para todos los asalariados, todas las personas naturales en general, hasta $10,400. Entonces, pese a esa exención que cubre, digamos, la gran mayoría de los salarios por porcentajes, ¿no? En Panamá, digamos, porcentaje importante, tal vez el 70% de los trabajadores pueden estar debajo de ese rango. Estamos hablando de ese rubro en recaudación que sigue en aumento, eh, pero hay que tomar correctivos con respecto a otros rubros, como el de las personas jurídicas, que se puede ver que está en franco detrimento, ¿no? Evidentemente, hubo un impacto muy fuerte en la pandemia, porque como sabes, se cerraron múltiples actividades económicas por mucho tiempo en el país, pero luego de eso estamos hablando ya del año 2021, 2022, 2023, y creo que lo que se justifica es revisar todos esos ítems que incluso en campaña varios de los candidatos lo mencionaron e incluso el ministro de Economía y Finanzas designado también mencionó de revisar todas esas exenciones e incentivos fiscales que sin duda tienen un impacto en esta menor recaudación de impuestos a las empresas o personas jurídicas. Y que podemos concluir que no han hecho que baje el desempleo, no han hecho que el país crezca porque el crecimiento económico este año va a mermar, pero la recaudación entonces quedó en montos en donde pagas más como asalariado en su conjunto, el grupo de asalariados paga más impuesto a la renta que las personas jurídicas. Te pongo esta gráfica, te pongo esta gráfica, Rafa, que te va a mostrar la forma en que nuestro país tiene impuestos que desaparecieron. Es decir, el impuesto de ganancia capital al principio de la muestra, es decir, 2011, tenía un poquito más de 50 millones de dólares en recaudación. Hubo un pico y hubieron unas ventas interesantes en el año 2012-2013 y de ahí para adelante eso no se ha recuperado. ¿Esto es atribuible a qué cosa? ¿Los tratados tributarios o la DGI no recoge y no recauda ese impuesto en forma eficiente y en forma agresiva, por lo que es un país que sencillamente no tiene impuesto de ganancia de capital, por valores? Bueno, sí, como tú sabes, efectivamente en Panamá decidimos adoptar unos regímenes especiales de ganancias de capital ya hace aproximadamente, pueden ser 2 décadas ya, imagínate. O sea que la perspectiva y en su momento cuando se introdujeron esas figuras, lo que se apuntaba era que este debía ser un rubro importante de recaudación. Mi lectura es que este tipo de operaciones requiere de una gestión de auditoría de la DGI que sea proactiva y que sea rigurosa, ¿no? Y a mí me parece que en parte
esta gráfica, esta baja recaudación en materia de ganancias de capital, obedece precisamente a una, digamos, una práctica mucho menos puntual, mucho menos agresiva de la DGI con respecto a su deber de revisar y auditar transacciones importantes, porque sin duda en las publicaciones financieras, en revistas de negocios, se identifican que se han dado transacciones importantes a nivel de adquisiciones o ventas de empresas y lo lógico en cualquier circunstancia es que se revise si se tributaron en esas operaciones. Y sin duda es un rubro en particular en el que no creo que la DGI ha tenido un énfasis importante. Yo coincido con eso porque yo no recuerdo casos de importancia a nivel de fallos del TAT o de la Corte Suprema de Justicia donde podamos circular un fallo y poder leer en qué venta de importancia la DGI hizo un alcance, hubo una diferencia con el contribuyente, se apeló o se reconsideró ese asunto y terminó en el TAT y después de eso en sala tercera. Pero mi conclusión con esta gráfica es que nosotros no podemos contar a la ganancia capital de venta de títulos valores como un impuesto en nuestro país porque no representa a veces ni siquiera 50 millones de dólares al año. Y esto nos lleva también a preguntarnos cuáles son los impuestos de nuestro país, porque formalmente nosotros tenemos una división entre impuestos directos e impuestos indirectos. Y pudiéramos pensar que la recaudación de impuestos directos es un poquito mayor o 30-40% mayor que los impuestos indirectos. Eso pudiera ser una conclusión. Y esto nos pudiera llevar a decir, bueno, subamos el ITBMS. Y eso tiene algo de sentido hasta que te pones a ver que la parte de impuestos directos que crece en verdad es la parte atribuible a los empleados, retención vía retención de la fuente de las planillas. ¿Cómo tú interpretarías que al principio de la década de los 2000, 2010, la diferencia entre impuestos directos e impuestos indirectos era favorable a los impuestos indirectos y en algún momento de la década de los 2020, incluso con pandemia, teníamos entonces una diferencia tan grande entre recaudación de impuestos indirectos versus recaudación de impuestos directos, cuando empezaron muy parecidos uno al otro? Bueno, a mí me parece que en materia de impuestos indirectos hay un impacto importante de eso que se le llama la economía debajo de la mesa. Me parece que hay mucha, digamos, fraude fiscal o situaciones en donde no se está reportando adecuadamente, sobre todo el TBMS o el IVA. De hecho, hay unos diagnósticos del CIAT que hacen una cuantificación del monto del impuesto que se está perdiendo en la recaudación y eso debe tener un impacto directo en el comportamiento de la gráfica. Por otro lado, me parece también que en materia, digamos, de reglas propiamente, o sea, de normativa, nosotros deberíamos adoptar, sin duda, y creo que ya lo hemos discutido en algún otro programa, reglas sobre cómo tratar los consumos de plataformas digitales o tecnológicas de consumos digitales, porque Panamá no ha adoptado todavía esa normativa y se está dejando de recaudar montos bastante importantes de ese tipo de consumos de productos y servicios porque no tenemos, digamos, un sistema sólido de cómo articular esa recaudación a través de los sistemas de pago por tarjetas de crédito, ¿no? Que es como generalmente se consumen esos productos digitales. Y creo que hay un proyecto circulando más o menos desde hace 2 o 3 años, me parece, si no es más, pero no ha logrado concretarse. Y es un rubro bastante importante de recaudación que no se está aprovechando en materia de impuestos indirectos. En materia de impuestos directos, yo te diría, si tú me preguntas a mí, es el área en donde hay más oportunidades de mejoras y más oportunidades de modernización de nuestro sistema tributario, porque tenemos reglas que vienen, no sé si recuerdas, la última reforma fiscal real que fue en el 2010.
Puede ser. Estamos en el 2024, han pasado casi, ya vamos para pronto, 15 años, y en verdad eso se ha quedado muy estático. Nosotros no hemos adoptado normas que adecúen y modernicen el sistema fiscal panameño a las realidades de la economía o de la nueva economía. Así que esa es para mí la mayor oportunidad de modernización y mejoras a nuestro sistema fiscal y su recaudación. Rafa, y uno de los retos interesantes que tiene por delante la nueva administración y el país en general es que al momento en donde recaudes y la reforma que hagas probablemente no va a cubrir las necesidades distintas a las ya existentes. Es decir, es muy probable que cualquier reforma, cualquier recaudación va a tener que venir a financiar este déficit actuarial de una gráfica que no es mía. Esta gráfica es de la OIT. La OIT en su proyección financiera dice que el subsistema de beneficio definido en el IBM ya entró en déficit. Es decir, estamos ahora en déficit. Esto lo proyectaban para el 2024. Bueno, llegó el 2024. Y el último año donde hubo algo de superávit fue el 2023, según este informe, y donde teníamos entonces 461 por ahí dando vuelta en ese fideicomiso. No existe fideicomiso, tenemos entonces un déficit actuarial que nos dejaría, según esta gente, con un déficit de importancia del 2024 hasta que solucionemos este problema que tenemos en nuestro sistema de pensiones, según este resultado final que tenemos aquí. Es decir, entró en crisis, entró en déficit en el año 2019, no me acuerdo cuándo, formalmente con una cantidad pequeñita, pero había un fideicomiso que ves ahí en negro que dice fideicomiso. Había una cantidad que hacía frente a ese déficit. Esa cantidad se fue muriendo hasta que probablemente en el 2024 no tengamos entonces otra cosa que un déficit en ese subsistema. Por lo menos formalmente, yo entiendo que eso es la interpretación de esta gráfica y ya tenemos entonces formalmente un déficit de importancia hacia futuro. Obviamente, en los primeros años el déficit puede ser cubierto, pero lo que pareciera ser cubierto y la necesidad de poder ser cubierto es 1.000 millones. Es decir, en este país, si tomamos estos datos, tienen que aparecer 1.000 millones de dólares sí o sí para poder cubrir no las necesidades futuras o las necesidades que queramos cumplir de problemas de agua, etcétera, sino poder cumplir la necesidad existente, es decir, una gente que no tiene jubilación. Si tú tienes que cumplir con una obligación tan grande, 1.000 millones de dólares, ¿de dónde tú sacas esos fondos en un sistema en donde no tenemos la posibilidad real de decir, vamos a arreglar este sistema de aquí a mañana? Es decir, tenemos problemas grandes en la recaudación, tenemos problemas grandes para poder materializar la recaudación, tenemos que eliminar exoneraciones que a mí se me vienen a la mente rápidamente. Tenemos una bolsa de valores que tiene muchos retos para poder entenderse en algo distinto a una herramienta de planificación fiscal. Tenemos zonas libres de impuestos que realmente no se entienden cuál es su rol. Tenemos unas leyes especiales de SEM y de otras áreas que es difícil entender qué empresas de importancia se encuentran ahí, pero todo eso lo podemos hablar, es difícil eliminarlo, o por lo menos eliminarlo en forma inmediata. ¿Qué cosa tú subirías para poder llegar a un reto tan importante como 1.000 millones de dólares si es que el gobierno quiere cubrirlo y financiarlo por él mismo? Mira, con respecto a la caja del Seguro Social, yo creo que ese problema hay que abordarlo individualmente, por separado, porque es un problema, digamos, es un fondo creado específicamente para afrontar esas jubilaciones, esos retiros, y hay que lograr que ese sistema pueda cubrir esas necesidades, ¿no? Lo primero es hacer esa reforma a la normativa de seguridad social que ya se tienen varios diagnósticos, varios estudios. Me parece que es el momento de sentarse con todos los sectores para evaluar cuál va a ser la ruta que se va a seguir, si se va a mantener sistemas separados, si se va a llevar
a consolidar de nuevo a un solo sistema de jubilación como era antes, o la decisión que sea que se tome, pero la solución, creo, debe venir del propio sistema y de la autoridad que lo regula, que es la Caja del Seguro Social, con la participación de los patronos, de los empleados, del gobierno, etcétera. Porque no creo que la opción sea que los fondos para subsidiar este sistema vengan de la caja central del gobierno, porque si es así, como que no hace mucho sentido tener un sistema de cotización para seguridad social, jubilaciones, etcétera, sino se desaparece y se integra todo a la caja única del tesoro, ¿no? Me parece que la solución es atender a una reforma de seguridad social individual y atendiendo a sus propios problemas tal y cual existen, que son críticos como lo describes. Por el lado de las reformas al tema de las exoneraciones, los incentivos que tú mencionas, a mí me parece que, y lo he dicho también en varios programas y entrevistas, a mí me parece que el enfoque debe ser tomar de base la referencia internacional y precisamente lo que tenemos hoy por hoy y que es un tema de actualidad y que la mayoría de los países lo está evaluando, revisando de una u otra forma, es qué va a hacer Panamá con el impuesto mínimo global. Porque la normativa del impuesto mínimo global y la forma en que Panamá la adecue nos va a dar automáticamente cuál es la solución y cómo vamos a atender todos esos regímenes que mencionabas de zonas francas, zonas especiales, CEM, etcétera, porque precisamente de lo que trata el impuesto mínimo global es de establecer unas reglas de juego uniformes a nivel internacional o lo más uniformes posibles que establezcan, mira, si esta multinacional no paga impuestos en Panamá, por ejemplo, acá en el país de residencia del holding va a tener que pagar un porcentaje que mínimamente va a ser un 15%. Entonces, para que se dé esa mecánica en donde traslada recaudación que corresponde a Panamá a otro país, lo que corresponde es que nosotros decidamos si queremos mantener esas exoneraciones para que otro país las recaude, ¿no? Y seguir las mismas reglas que se están planteando a nivel internacional de los safe harbors, de las inversiones en activos o en contratación de personal que efectivamente esté produciendo para la empresa en cada locación, y las concesiones que te dan pues para mantener en cierta medida unos regímenes de beneficio para atraer inversiones. Pero no creo que corresponde hacer un análisis ¿sabes? Como independiente, como si viviéramos en un vacío y donde no está pasando nada cuando existe, que pueden ser 3, 4 años de discusiones sobre el impuesto mínimo global. Así Y es. acá estamos actuando como si eso no existiera. Para mí, esa es la avenida para evaluar qué vamos a hacer con todos esos regímenes de incentivos. Rafa, y una de las cosas que pasa cada vez que hablamos de vamos a aumentar un impuesto, vamos a pensar que alguien diga, hombre, tenemos que entender que si tenemos 38 zonas libres, no es que la 39 que nos creemos va a hacer lo que las 38 anteriores no hicieron. Bueno, puede ser que alguien llegue a esa determinación y creo que sería muy bueno hacerlo. Pero en el momento en que lo hagamos, hay casi que un instinto en las reformas panameñas. Lo vamos a hacer aquí en adelante, pero en forma inmediata, antes de subir algún impuesto, vamos a hacer una moratoria. Y tenemos esta gráfica 7, que es realmente a veces hasta un despropósito. Yo recuerdo la primera moratoria de 1999 que la hizo el señor Pérez Valladares, pero después tuvimos dos periodos gubernamentales en donde yo no recuerdo una moratoria. No sé si estoy equivocado, por eso lo puse 0 y 0, pero después recuerdo en Martinelli dos de la DGI, una de la Caja de Seguro Social, después en Varela dos y el de Cortizo cuatro de la DGI y de la Caja de Seguro Social una, y si cuentas una medio moratoria, tendríamos que poner una sexta. Eh, Así que, ¿cómo podríamos hacer que el instinto panameño no sea, demos una moratoria porque ahora sí vamos a cobrar
lo que nunca cobramos, pero antes hagamos una oportunidad para que todo el mundo se ponga al día. Sí, eh, muy curioso este gráfico. En realidad, lo primero que me llama la atención es que en los últimos, creo que eran 5 gobiernos, había la misma, o sea, los gobiernos antes del gobierno actual, en 5 o 6 gobiernos previos, había la misma cantidad de moratorias que en este periodo, ¿no? La pregunta es por qué, y la respuesta, digamos, lógica que se me ocurre es el COVID, es la pandemia. Pero para haber aprobado 4 moratorias a nivel de la DGI y una a nivel de seguridad social, realmente lo que yo percibo es que no hubo 4 moratorias, fue un solo status quo de moratoria desde la pandemia hasta la fecha, ¿me explico? Es como si hubiéramos vivido 4 años en moratoria. Por eso tengo mis dudas de qué tanto se lograría con una nueva moratoria con la entrada del nuevo gobierno, porque hemos tenido 4 años de moratoria, ¿me explico? Entonces, no sería mi primera herramienta para buscar una recaudación acelerada, como ha sucedido en otros gobiernos previos. Recuerdo, por ejemplo, cuando inició el gobierno del presidente Martinelli, se aprobó una moratoria antes de entrar con unas reformas fiscales, ¿te acuerdas? En el 2009 y 2010 se aprobó una moratoria, pero también uno tiene que entender, llega un nuevo gobierno, hay una serie de necesidades de cubrir gastos fiscales, pero con un presupuesto que viene del gobierno anterior y con muy pocas probabilidades de aprobar una reforma en corto plazo. Entonces, una herramienta normal o que cualquiera puede considerar a utilizar es una moratoria. Lo que no es conveniente para nada es tener un estatus permanente de moratoria, porque eso lo que te dice es que lo que tienes que cambiar es el sistema, no hacer más moratorias. ¿Qué cambios pueden ser? Mis recargos son muy altos e impiden que las personas cuando incumplan vuelvan a normalizarse. Reviso mis recargos. Mis intereses son muy altos. Reviso mi nivel de interés moratorio tributario. Pero cambios más permanentes, porque al final las moratorias son medio unos parches que se ponen, ¿no? Entonces a mí me parece que lo que habría que revisar son esos temas que son más verticales y que son de largo plazo y no, porque imagínate que, o sea, me parece que no es para nada coherente con el objetivo de lograr una consolidación fiscal que cada gobierno quiera hacer más moratorias que el anterior, porque vamos a terminar ahora en el que sigue con 7. Eso no hace mucho sentido, ¿no? Pienso que es más que todo revisar las reglas generales de aplicación a futuro y ver qué hay que revisar con esos castigos que son los que impiden que las empresas se normalicen cuando tienen ciertas omisiones, ¿no? Esa sería mi recomendación en ese sentido. Y evidentemente, después de 5 moratorias, yo no haría nuevas moratorias. Lo que trataría es de hacer las reformas fiscales que son requeridas. Y mira que la cantidad de gente beneficiada con la moratoria, en una gráfica que no es mía, es una gráfica que circuló el mismo director de ingresos en una rendición de cuentas, le llamó él, te dice que el número de contribuyentes, ellos le llaman favorecidos con la moratoria, es realmente increciendo. Mira esta gráfica, en donde vemos el impacto de la moratoria, no solamente en números, que de por sí es un sacrificio fiscal de importancia, es decir, 340 millones dejamos de ingresar al fisco producto de las moratorias, pero me llama la atención que la primera, la ley 99, 62.000 contribuyentes se acogieron a la moratoria. Pero ya para la última era 110.000. Es decir, la ley 208 del 2021, según esto es 110.000. Es decir, que si nosotros sumamos todos estos números, nos daría una cantidad de 300.000 contribuyentes. Obviamente, quizás aquí hay uno que se acogió a las 5 y probablemente te distorsiona esta muestra, pero formalmente estamos hablando de 295.000 contribuyentes. Pero esto empezó con algo que nada más favorecía a 62.000. Ya este asunto va por 110.000 personas
utilizando la última moratoria, según esta gráfica. Es decir, que de alguna forma los mismos 62.000 se acogieron a las moratorias siguientes y en la última todo mundo, que ya se había acogido a 4 moratorias previas, se acogió a la quinta. O sea que realmente hay un tema que no solamente hay que medirlo por el sacrificio fiscal, sino por la recurrencia, el cliente recurrente de las moratorias, ya es un montón de gente, 110.000 personas en un país que no tiene muchos contribuyentes, como hemos visto en gráficas previas, porque aquí todo el mundo paga el impuesto sobre la renta como asalariado. Muy poca gente es contribuyente, por lo menos en cuanto a los números, del impuesto sobre la renta como persona jurídica. Es decir, yo como asalariado no puedo ir a pedir una moratoria, eso me lo retiene mi jefe, yo no tengo nada que ver con esto. Yo como empresa sí puedo ir a pedir una moratoria porque voy entonces y me acojo a la misma en el ITAX. ¿Qué te dice esta cantidad de 110.000 personas acogiéndose a la moratoria última cuando la primera solamente fueron 62.000? Mira, yo esto lo entiendo desde el contexto de la pandemia, igual como te mencioné anteriormente. Para mí, las medidas que se tomaron en pandemia de cerrar la economía por cerca de 11 meses, 9 meses, a un grupo grande de sectores de la economía y de empresarios, dejó un impacto muy difícil y muy duro para esos empresarios y ellos fueron los que tuvieron que empezar a acogerse a este tipo de medidas. ¿Qué sucedió? De lo que me dicen, 60 y pico mil personas fueron los que primero se acogieron. Cuando recién digamos, se reabre la economía para inicios del 2021, recuerda que muchas personas y negocios estaban en modo survival, algunos venían como un zombie tratando de volver a la vida luego de ese periodo de cierre y probablemente en ese momento no había el cash flow disponible para ni siquiera hacer el intento de acogerse a moratorias y posteriormente fue aumentando el número de empresarios o de contribuyentes que decidieron recurrir a estos auxilios, ¿no? Y ese es el contexto que yo te puedo dar de por qué, o a mi entendimiento de por qué se dio un aumento en el volumen de contribuyentes acogiéndose a la moratoria y por qué estas moratorias se mantuvieron en el tiempo. Yo creo que fue un paliativo para atender temas de la pandemia que también fueron generados por medidas que adoptó el propio gobierno nacional, ¿no? Así que me parece que era una forma de dar ese paliativo a tantos empresarios que sufrieron de esa manera durante la pandemia. Pero sin duda, lo que te reitero, luego de 4 o 5 años de este tipo de medidas, me parece que con la llegada del nuevo gobierno, lo que debemos tratar de hacer es un corte con respecto a todos esos problemas de la pandemia y tratar de tomar medidas y reformas que sean más sostenibles en el tiempo y que atiendan a una lógica que logre objetivos, digamos, de largo plazo, ¿no? De cómo mejorar la finanza pública de Panamá, ¿no? Y no atender coyunturas. Rafa, yo veo como uno de los retos para mejorar las finanzas públicas de nuestro país es el creciente uso de una figura que es pagar con papel en vez de pagar con cash. Es decir, tú tienes un creciente número de subsidios a empresas, subsidios a gas licuado, subsidios a la exportación, que terminan siendo un papel en donde el gobierno no te da el subsidio vía una plata, sino un papel para poder pagar el subsidio a la primera vivienda o la vivienda principal de una familia. Muy loable, pero eso termina entonces en un cheque que va a ser para utilización de pago de impuestos. Un subsidio a una empresa que dice que exporta, o no vamos a subsidiar esa exportación, se le da un cheque que con eso va a pagar un impuesto. Unos hoteleros la estaban pasando mal, por ahí negociaron pues para que el gobierno le diera un cheque que era el subsidio del turismo llamado crédito fiscal. No solamente crédito fiscal
desde el punto de vista de ese subsidio del turismo, sino otros más tradicionales como el gas licuado. La compra de las máquinas fiscales y otras cositas más eran también subsidiadas por el gobierno y te daban un papel que con eso se pagaba el impuesto. También otras cosas estructurales que no son propiamente subsidios, pero sí son la estructura del sistema, los llamados CPC. Usted no factura con ITBMS, bueno, lo que usted pagó, es decir, el ITBMS que usted asumió en su cadena productiva, eso se lo vamos a devolver vía un papel. Ese papel es para que después usted pueda pagar impuestos más adelante. A eso le llamamos nosotros el pago con documentos. Y esa cantidad, a pesar de que mejore la recaudación, esa cantidad va a hacer que no se mejore la cuenta corriente de nuestro país. ¿Por qué razón? Porque mira lo que representó a diciembre del 2023, 32 millones. Y si lo acumulamos todo el año, termina siendo 213 millones. Si yo no estoy calculando mal, esta cantidad probablemente pase de 250, muy probablemente, porque tenemos que saber que en este momento se están saldando subsidios de importancia, créditos fiscales de importancia, como el incentivo hotelero. Sabemos que son 1.000 millones de dólares, eso es algo público. Además de eso, hay cualquier cantidad de créditos de unas construcciones de sedes deportivas y otras infraestructuras deportivas que también dan un crédito fiscal. Y esas cosas pasaron el año pasado. No es algo de 1.000 años atrás, eso pasó en los últimos 20 meses. Es decir, si nosotros vemos esta gráfica, vemos que sí tenemos el equipo fiscal, claro que tenemos gas licuado, por supuesto generación eléctrica, crédito por resolución y crédito por agente de retención de ITBMS, esos son los tradicionales. Pero además de eso hay que sumarle otros no tradicionales que son un montón de plata, turismo y ahora esta cosa que se llama los créditos fiscales del deporte. ¿Cómo mejorar la recaudación? Si aun cuando la mejores, la plata por lo menos en 200 y pico millones no te va a llegar. ¿Cuál es el reto aquí? Bueno, el reto definitivamente creo que tiene que ver con la presión tributaria que hablábamos al inicio de la entrevista. La presión tributaria de Panamá es muy baja, sea que tomemos como, bueno, el 10% sin seguridad social y aduanas o el 13% con seguridad social y aduanas, la presión tributaria sobre el PIB es muy baja, es una realidad. Estamos solo sobre Guyana, me parece que vi en el post de la página que posteaste. Así que definitivamente tenemos mucho trabajo para hacer en ese sentido. Ahora, si a esa baja presión le sumas que parte de ese impuesto se paga con estos papeles que mencionas, pues el tema de la recaudación efectiva, que es la que se usa para pagar a proveedores, a nuestros acreedores internacionales, a nuestros acreedores locales, pues es un tema estructural que hay que ver. Por eso yo insisto en que lo responsable en este momento sería hacer una verdadera revisión profunda del sistema tributario y definir cuál es la reforma que se requiere, pero profunda del sistema. ¿Me explico? No maquillaje, sino hacer una reforma profunda del sistema tributario. Lo otro, con respecto a los papeles, no sé si recordarás, en la época del gobierno del presidente Pérez Valladares, se adoptó una norma que lo que te decía era cuando tienes papeles, tu pago cash tiene que ser por lo menos un porcentaje X del monto que te toca pagar. El resto lo puedes pagar en papel para asegurar un nivel de recaudación. ¿Me explico? Esa fue una normativa que se adoptó por vía de decreto ejecutivo y en su momento no aguantó el control de legalidad de la Sala Tercera de la Corte. O sea que una norma que se adopte en el sentido de permitir, digamos, amortizar el impacto de los créditos fiscales en la recaudación en efectivo requiere una medida legal que pase por la Asamblea que establezca este tipo de reglas, que yo sé que las has visto en algunos regímenes de incentivos que te dicen, bueno,
tienes este crédito, pero tienes que pagar por lo menos el 50% con efectivo o cash, o el X% con efectivo o cash. Creo que se va a requerir algo así si la presión de la deuda pública y las necesidades y obligaciones del Estado tienen una presión tan importante en desembolsos, ¿no? Porque el otro aspecto que hay que tomar en cuenta es que el nivel de endeudamiento ya no es ese nivel óptimo que llegamos en algún momento de 30 y tanto% de deuda, ¿verdad? Sino que ya ahora está en unos niveles 60% o algo así. Entonces, la capacidad de tomar deuda no es infinita porque te empiezan a exigir que cumplas con ciertos parámetros para asegurar el repago de deuda en ciertos términos y ciertas condiciones. Así que probablemente estos van a ser todos temas que hay que revisar precisamente para poder cumplir con ese plan de consolidación fiscal que tanto se ha mencionado desde el año pasado a la fecha. Sí, y el reto es de importancia porque 250 millones es un montón de plata si lo vemos tratemos de pensar la recaudación a 2023. Si nosotros vemos esta gráfica, el impuesto sobre la renta pagado por todas las empresas del país, todas, son 1.2 billones. Pero si ese punto 2 se va porque lo cobraste, pero lo cobraste con papel, en verdad no cobraste 1.2, cobraste nada más uno. Y cobraste nada más uno por una razón sencilla. Lo otro te entró, pero te entró un papel. Y ahí entonces el reto de importancia para el que analice estos números. Claro, y Te- como tú mencionabas, Carlos, que cuando revisas las exenciones, y eso es bien importante, los créditos fiscales tienen varios componentes. Hay créditos fiscales que son subsidios, Carlos, son realmente un desembolso de dinero que el Estado decide hacer para sufragar ya sea algún sector de la sociedad que requiere ayuda, porque está, digamos, son sectores con muy bajo ingreso, etcétera. Ese es un tipo de subsidio. Hay otro tipo de subsidios que es, bueno, queremos promover producción de energía limpia, queremos promover generación de, 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 de productos agropecuarios, son todos legítimos, ¿sabes? Me parece que las selecciones de lo que se quiere subsidiar son legítimas, pero luego lo que tienes que hacer es un cálculo del costo de esos subsidios, porque todos esos subsidios terminan reflejándose tal como tú dices, en que el 20% de mi recaudación se fue en subsidios, ¿no? Así que no, en verdad no tengo ese 100% de recaudación, tengo un 80% de recaudación real. Y lo otro es que hay otros subsidios, hay otros créditos que no son subsidios, son sencillamente un sistema fiscal bien estructurado, ¿no? Si tú tienes un ITBMS o un IVA al consumo y yo mando mercancía exportada, a mí nadie me está dando un subsidio, es que esa mercancía no se está consumiendo en Panamá. Cuando esa mercancía llega a Colombia, paga el IVA de importación y paga el impuesto de consumo en el país donde de verdad se consume. Entonces hay que hacer esa separación, pero yo no he visto un solo estudio en Panamá que haga esa desagregación y ese análisis ítem por ítem de en qué consiste cada crédito y cuál es el costo ítem por ítem de cada subsidio. Eso hay que hacerlo. y la intuición le da a uno para pensar, bueno, tenemos ahí con mucho interés una diputada, recuerdo bien el caso, dice que había que subsidiar el deporte, esto está muy bien, eso todo, debemos hacer más deporte, ojalá lo hagamos todo. Pero el costo, yo no recuerdo que haya alguien dicho cuánto va a ser y cuándo va a ser el límite del mismo. Uh El -huh. subsidio turístico, 1.000 millones de dólares. Yo no sé si tiene sentido a 6, 7 hoteleros meterle tanta plata. Alguien debió haber hecho un cálculo de eso cuándo va a regresar al país, pues porque han habido sacrificios de importancia, no solamente en ese subsidio, en otra infraestructura turística que se ha hecho y, y después tú ves que ahora queremos cobrarle a Airbnb, si tú te compras una casita de playa, la pones en Airbnb, bueno, vamos a cobrarle
Sí, pero es que esta es la plata que no la cobró otra gente, que incluso le has dado plata de otros contribuyentes para estos subsidios y alguien tiene que medirlo. O sea, lamentablemente ese alguien, por lo menos no vemos quién es. No, claro, y no solo alguien, sino que no es que, ¿sabes? No es que yo hago mi estudio o tú haces el estudio. Tiene que haber una oficina dentro del Ministerio de Economía y Finanzas que prepare estos análisis antes de llevar esas iniciativas y aprobarlas, porque cada iniciativa de subsidios tiene un costo, ¿ves? Entonces, hay que hacer esa compilación de todo el acumulado de esos costos de subsidios que tenemos y ver, eso es lo que le llaman el tax expenditure en todos esos análisis que hace la OECD. Eso es lo que necesitamos hacer y de ahí partir para ver qué es lo que vamos a eliminar, qué es lo que vamos a reformar, qué vamos a recortar y qué vamos a mantener. Pero ese análisis hay que hacerlo y es una responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas. No hay otro despacho u otro ministerio que tenga mayor responsabilidad en ese sentido que el Ministerio de Economía y Finanzas. Es así. Rafa, y otro de los temas que hay, una vez que nosotros hablamos de los retos de recaudación, es quién hace esa recaudación. Me gustaría ver contigo la DGI y quiénes están conformando esa DGI. La cara visible va a ser siempre el director, pero ese director va a tener que estar acompañado de un grupo de gente. A abril del 2019, nosotros teníamos 714 empleados, funcionarios permanentes en esa institución. A abril del 2024 tenemos un poquito más, 903, pero la sensación que a mí me da, me gustaría saber si tú tienes la misma sensación, es que ya pronto va a llegar alguna firma de auditores con más gente que la DGI, pues porque la más grande quizás pasa a los 350, es decir, ya está llegando casi a la mitad de lo que es la DGI. Si sumamos las firmas del second tier, yo tengo el análisis y me da una cantidad parecida a lo que tiene la DGI. ¿Cómo tú ves esta cantidad de personas, 714 al principio de la muestra en el 2019 y termina la gestión este gobierno con 900 personas, 900 funcionarios en una institución? Ojo, esto no es en Avenida Balboa, esto es en las 10 provincias y las dos sedes que tiene la institución en la ciudad de Panamá. ¿Cómo tú ves esta cantidad de empleados? Mira, yo te, en mi opinión, como yo lo veo, es que la DGI es una entidad que necesita una reingeniería importante y profunda, pero tal vez desde un punto de vista positivo, ¿no? Es la entidad que tiene la responsabilidad de la recaudación yo te diría, el 90% de los ingresos tributarios, el 80% de los ingresos tributarios del país. Es una entidad que como si tú ves el volumen de lo que recauda versus el número de empleados, no es una entidad grande o excesivamente grande que tenga demasiadas personas. Me parece que el tema más importante ahí es reforzar la DGI, que la DGI tenga, digamos, los recursos y los medios para tener y contratar más y mejores profesionales especializados en distintas áreas eh, y tratar de tener una institución robusta que cumpla con ese deber de ayudar o guiar el tema de recaudación dentro del Ministerio de Economía y Finanzas. Porque si como he escuchado en algunas entrevistas, hay opiniones de que no se debe hacer una reforma tributaria, sino más bien mejorar las auditorías, mejorar el nivel de fiscalización y de recaudación de la DGI, pues la única forma de hacerlo es tener a las mejores profesionales y una cantidad adecuada de profesionales para lograr esos objetivos. Y definitivamente de esos números que compartes, no pareciera que es una entidad que está excesivamente poblada y que tampoco tiene un costo exagerado versus la recaudación o la responsabilidad de recaudación que maneja. Así que yo creo que de lo que se trata es de profesionalizar más a la institución y de dotarle de los recursos, tanto humanos como materiales, que necesita para cumplir con ese deber.
de recaudación, ¿no? Eso es lo que Rafa, puedo comentarte. y Rafa, para buscar ese personal siempre tenemos que ver esta gráfica que te voy a mostrar, estos números que te voy a mostrar, porque cada vez que a alguien lo invitan a un trabajo, lo primero que va a preguntar la persona es, bueno, ¿y cuánto voy a ganar? Es Ujú. decir, si yo quiero atraer a alguien, tengo que atraerlo con plata, porque los profesionales de la institución van a tener que tener un sueldo que tenga algo de conexión con el país donde vivimos para poder sufragar sus gastos y poder por lo menos tener algo de permanencia, que no sea un trabajo temporal. El sueldo promedio en la DGI, $1.200 al principio de la muestra. Es decir, la DGI costaba en salarios al mes $868, $868.000 a el Estado. Cuando pasamos a el final de la muestra, es decir, abril del 2024, subió un poquito. Es como que si la DGI fuera una sola persona, él ganaba 1.200, ahora gana 1.400. ¿Cómo atraemos al personal con un sueldo promedio de 1.400? Bueno, creo que hay que incluir unos matices. Este es el promedio, ¿verdad? El promedio que te está dando. Aquí deben haber múltiples tipos de empleados en la DGI, desde, ¿sabes? Mensajeros, personas de aseo, todo tipo de profesionales y de empleados. Cuando estamos hablando ya del nivel técnico, si estamos hablando de auditores, de abogados, de economistas, de ingenieros de datos, eh, 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 sí puede ser un reto poder conseguir el talento adecuado con este promedio, digamos, ¿no? Habría que ver entonces también por categorías, cuando tienes a los auditores de más experiencia, menos experiencia, cuánto tienen disponibles ellos para hacer esas ofertas y atraer esos talentos. Pero si nosotros solo nos comparamos con nuestros pares en Latinoamérica, en Chile, en Colombia, en México, yo creo que sí tenemos que hacer un análisis, el ministro de Economía y Finanzas tiene que hacer un análisis importante de qué necesita ofrecer para poder atraer a los recursos humanos adecuados a la institución. Porque estas son instituciones que tienen una alta especialidad y con salarios que sean promedio o menos del promedio, difícilmente vas a tener a los especialistas que necesitas para semejante deber y obligación y responsabilidad que tienen de recaudar los fondos para manejar las finanzas públicas, ¿no? Entonces creo que es un tema de reingeniería importante que hay que revisar a nivel de la DGI. Y donde de alguna forma, Rafa, tiene que sentirse alguien que ese sueldo no es el sueldo de alguien que empieza, sino que debe ser el sueldo ya de una persona de nuestra edad. Alguien tiene que verse como un funcionario de carrera, que él empezó a los 20 años, 25, la edad que sea, y que su plan de vida incluya jubilarse dentro de la institución. Debemos aspirar a gente que tenga 20, 25, 30 años y que sean realmente experimentados en el juego de ser funcionario público de la DGI. Es decir, que ese sueldo no puede ser el sueldo que uno ve como el interés preferencial, alcanzó el interés preferencial de una casa en una periferia de la ciudad. No, 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 debemos aspirar a que alguien no solamente tenga su sueldo inicial y que después este puesto sea un trampolín para conseguir un trabajo en una firma, conseguir un trabajo en el sector privado, sino que este sueldo promedio alcance las necesidades básicas de esa persona y que su proyecto de vida pueda ser funcionario de carrera y que él piense, bueno, empecé con 1.400, después ganaré 2.000, después 5.000, lo que sea que cumpla las necesidades de una persona y de un funcionario y la dignidad que el funcionario debe tener para que no tengamos un funcionario que llegó por 4 años y su aspiración es comprarse 4 Uber y ponerlos a manejar Uber o conseguirse un trabajo en BDO, conseguirse un trabajo en otro lugar. Sí, creo que la, Ahora, la clave es plan de carrera.
un plan de carrera a largo plazo para este tipo de especialistas. Por ahí creo que va la solución. Ahora, hay algo que pasó en la DGI, vamos a analizarlo también en cuanto al sueldo promedio, pero también en el número absoluto de profesionales. Tengo un estudio, te lo traté de enseñar ahí en base a la planilla de la DGI, lo vamos a estar publicando en una serie de videos y otras cosas más, pero me sorprendió muchísimo este dato que me gustaría compartirte. Yo siempre pensé a la institución como el lugar donde tenían que estar quienes, los que cobraban impuestos, o por lo menos yo creo que ese es el rol, o está llamada a tener ese rol. Mira este tema tan raro que uno ha podido ver acá. En el principio de la muestra, abril del 2019, teníamos formalmente con el título de abogado, asesor legal, asistente legal, 50 personas con un sueldo promedio de 1.954. Al final de la muestra, claro, puede haber otros abogados, como el director mismo que es abogado, pero no está formalmente con un título de abogado, le está con un título de director. Pero al final de la muestra, este número se dobló y un poquito más, porque tenemos 117 a abril del 2024 y un poquito más de sueldo, 2.190 como sueldo promedio. Pero el número de auditores no se dobló. El número de auditores de la DGI estaba en 143, hoy es menor, 129 con formalmente el título de auditor. Quizás hay alguien por ahí que es auditor o contador y está en otra posición de contabilidad interna, de otra cosa, o de fiscalización, otra cosa, pero no con el título de auditor. ¿Qué te dice una institución que debe cobrar que tiene menos auditores que hace 5 años? Sí, me llama la atención ese número. Me parece que, bueno, regresando a mi respuesta anterior, me parece que el número de funcionarios totales de la DGI no es excesivo. De hecho, me parece que requieren más personal para cumplir con todas las obligaciones y los casos que hay pendientes allí, y todos los temas que se tramitan. Eh, a mí me parece que se requieren tanto más abogados como más auditores, como más economistas, como más ingenieros, y analistas de data. O sea, la AGI realmente requiere tener un reforzamiento importante en múltiples áreas, y yo pienso que si alguien está pensando en que las reformas fiscales que se van a adoptar no deben ser muy profundas y no tocar mucho lo que existe y vamos a depender es de una mejora en la recaudación. Esa mejora no va a venir solamente a través de software y robots. Esa mejora tiene que venir a través del trabajo y el know-how de las personas que analizan la data y toman decisiones en base a esa data. Así que hay una tarea que yo sugeriría que tomen en serio de reforzamiento total de la institución. Con respecto a tu pregunta en particular, la lógica me dice que en la DGI deberían haber más auditores que abogados y auditores especializados en temas fiscales, y ese debería ser como el core de las contrataciones, pero hoy por hoy tú lo sabes bien porque tienes tu firma. Tú requieres contratar también especialistas en temas jurídicos, en temas tecnológicos, en procesos, y yo creo que la DGI necesita todo eso. Sí, es lo que puedo comentarte. Y hay un tema, Rafa, que a mí me sorprende mucho porque le he escuchado al director actual, pero también a los anteriores, que de alguna forma hay una bala mágica que va a matar todos los casos y todos los problemas y es el cruce de información. Yo me hice viejo, Rafa. Nosotros nos hicimos viejos escuchando la misma narrativa. ¿Cuál es? Yo recuerdo inicialmente cuando empezaron a hablar que con el ITAX, desplazando al Delfín, el ITAX ahora sí iba a ser cruces de información en donde el formulario 20 y otras cosas más, entre esas la planilla 03, a diferencia del programa Delfín,
el programa ITAX, estamos hablando del año 2001, 2002, por allá, iba a hacer cruces de información y te iban a meter en tu declaración de renta lo que el otro te reportaba. Eso iba a ser la bala mágica que iba a resolver. Esta píldora resuelve todos los problemas de la DGI. Ya no necesitabas auditar. Y efectivamente recuerdo, tú te acuerdas de la declaración normalizada que él te decía, esto es lo que se te reportó, señor. Así que usted puede poner otra cosa, pero ya nosotros sabemos esto. Era la normalizada, no me acuerdo si era la tuya o la de ellos, era, alguna de las dos era la normalizada. A alguien después se le ocurrió que eso iba a ser mejor si poníamos varios formularios más. Y recuerdo que incluso con esa administración se puso un anuncio en el periódico que la DGI buscaba ingenieros, médicos, procesadores de datos, programadores de sistemas. Yo creo que hasta chapisteros, menos contadores. Todo el mundo, todas las profesiones, menos contadores. Después la administración que le siguió empezó con el mismo cuento, pero ya ajustado a una época más moderna, con una cosa que se llamó la impresora fiscal. Y la impresora fiscal iba a ser la panacea porque eso iba a tener una memoria, la memoria era inviolable, la memoria la podía extraer el funcionario y podía ver lo que se facturó. Y después de eso, los tiempos dejaron obsoleta la impresora fiscal. Que yo recuerde, no hubo una sola auditoría que yo recuerde donde esa memoria ya sirvió para algo. Y hemos migrado ahora a la factura electrónica. Idénticamente igual ha sido la reacción de de los funcionarios actuales. Prácticamente te conviertes en un fiel creyente de esa nueva tecnología y que con esa nueva tecnología ya no necesitas contadores porque la factura electrónica lo va a hacer todo, palabras textuales. No solamente de este, de los anteriores también. Y de alguna manera es como el perro que persigue un carro, una vez que lo encuentra, ¿qué hace con él? Ya tienes la información, ya encontraste el carro, pero igual que el perro encuentra el carro, lo persigue, lo alcanza, él no se puede poner a manejar el carro, él no lo puede morder, no se lo puede comer. Igual este funcionario, director de la DGI y los otros que han pasado. Después que tienes toda esa información, ¿qué haces con la información? Alguien tiene físicamente que montarse en ese carro de la información y llevar eso a un alcance, llevar eso a una auditoría que el contribuyente vea la robustez de la institución y el peso que la institución tiene para procesar los datos y terminar en un cobro efectivo en la cuenta corriente de la Dirección General de Ingresos. Y eso solamente se hace con gente, con auditores, con procesos que puedan ser impugnados por el contribuyente y que terminamos teniendo entonces, ¿qué cosa? Un cobro o la ausencia del mismo. Pues la DGI se equivocó con estos datos, el contribuyente tenía la razón, no le hacemos ningún alcance, el TAT, la sala tercera dijo que no había que hacer el alcance, o cuidado que sí, o cuidado que el alcance lo dejamos en la mitad, lo que sea, pero con la información hay que hacer algo. ¿Con quién se hace ese algo si cada vez tenemos menos contadores dentro de la DGI? Te voy a hacer una pregunta que tú tienes una firma de bastante importancia. Pregunta. ¿Ya en BDO están llegando a esos 129 auditores o están bastante cerca? 129 auditores tiene la DGI en abril del 2024. Ese número es muy parecido al que tienen ya ustedes. Sí, sí, nosotros ya estamos por ahí. O sea que las dos o tres firmas más grandes que BDO seguramente se pasan esa cantidad. Probable o estén por ahí muy cerca. Sí. Sí. Por eso te Y, digo que la lógica lo que te indica es que la DGI es una institución que requiere reforzarse bastante para poder cumplir los fines y los objetivos que tiene. Y toda esa data, todas esas herramientas tecnológicas, la factura electrónica, o sea, yo creo que es necesario, yo creo que son herramientas útiles porque tú lo que necesitas son sistemas informáticos que te ayuden a captar data y procesarla, pero necesitas a las personas especializadas para decidir qué haces con la data. Es como cualquier empresa, eso es así, eso no cambia.
todavía no estamos en una época en que las computadoras decidan qué es todo lo que se va a hacer. No hemos llegado a Terminator. Así que necesitamos a las personas para lograr los objetivos que queremos con esa data. Rafa, y los promedios de sueldo, solamente para poder terminar esta gráfica, tendríamos entonces un promedio de sueldo por abogado en 2.190, pero en el de auditor 1.597. Un gran reto conseguir un auditor con esa cantidad. Sí, totalmente. Creo que eso hay que revisarlo. Ahora, vamos a la siguiente gráfica, pero no te la puedo mostrar porque no conseguí los datos. Es decir, la gráfica del número de auditorías. Era un número que históricamente se publicaba en las memorias de la institución. La DGI ya lamentablemente no tiene esa cantidad publicada en ningún lugar. Pregunta, Rafa, ¿cuál será la cantidad de auditorías que hace la DGI en este momento? O sea, en ausencia de data es puramente especulativo, ¿no? No te podría decir, eh, en base a mi experiencia, lo que hemos podido recibir nosotros, no sé, pueden ser, no sé, no me atrevo a especular cuántos pueden estar haciendo al año. Pero definitivamente esa es información que debería ser pública. Porque en base a esa información también tú puedes determinar cuánta recaudación se genera por esas gestiones de auditoría, ¿no? Que son distintas a los pagos voluntarios de los contribuyentes. Eh, Uno puede decir, bueno, este año supe de tantos alcances que dictó la Dirección de Ingresos o tengo tantos clientes con auditorías en curso, pero de ahí extrapolarlo, cuánto están auditando a nivel nacional, es muy especulativo, ¿no? Pero sin duda es una información que debería ser pública, creo. Y es Y que valioso debería también ser. para Y que cualquier debería ser un análisis. tipo de meta, que debería haber un tipo de meta. Bueno, si audité, vamos a decir 100. Bueno, el próximo año ojalá auditemos 120. Y el que le sigue, ojalá lleguemos a 150. Y el que le sigue, ojalá en 175. Y que después el que venga pase los 200. Pero alguien tiene que tener esa métrica. Alguien tiene que utilizarla para mejorar. Es decir, tú en tu firma muy probablemente tienes una métrica que dice cuántas propuestas nuevas hemos hecho, cuántos clientes hemos perdido, cuántos clientes nuevos han ingresado, cuántos están en el pipeline. Y eso te lleva a decir, tenemos entonces que empezar a mercadear porque hemos perdido 10 clientes, nada más han vendido 15. Nosotros aspiramos en el presupuesto a tener 20 nuevos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, de la única forma que hay que hacerlo y a buscarlo. Entonces, eso es Ujú. una métrica que definitivamente hace falta en nuestro país. Sí, sí, de acuerdo. Tienes que tener esos controles y esas medidas para saber qué tanto se está generando. Acuérdate, yo no sé, la función de la DGI es recaudar. Tiene otras funciones colaterales, pero su principal función es asegurar la recaudación de los ingresos nacionales. Entonces, eso es lo que hay que medir. Rafa, y una vez que uno hace un alcance, empieza un camino que le llamamos la vía gubernativa. Me gustaría mostrarte esta gráfica donde nosotros tenemos la última información que yo manejo. No manejo información más actualizada porque el 2023 sería la más actualizada, pero no lo he hecho. Ojalá lo pueda hacer pronto. Pero a Ujú, 2019 nosotros teníamos una vía gubernativa que demoraba 48 meses. Es decir, ujú, si yo me pongo, vamos a pensar que el director tiene un cúmulo de información tan grande de parte del contribuyente, que él es capaz de hacer un proceso de auditoría con los poquitos auditores que tiene, pero está en capacidad de hacerlo. Produce el alcance, lo notifica. Es muy probable que cuando lo notifique, esa plata no la cobre él. ¿Por qué? Porque la cobrará el otro gobierno. 48 meses después se agotará la vía gubernativa y el contribuyente entonces empezará otro camino que sería la sala tercera de lo contencioso administrativo. Demorará 2 años, no sé cuánto demorará, pero con toda seguridad ya estará el próximo director de ingreso, no el que empezó
la auditoría. Pregunta, ¿cómo hacemos para mejorar esta cifra? Bueno, yo creo que parte del proceso de mejora puede ser pasar, por un lado, por lo que ya hemos estado conversando, de fortalecer el personal de la institución para que de verdad pueda cumplir con el volumen del trabajo que tiene que manejar con todo, con, digamos, todos estos procesos en vía gubernativa, poder sacarlos. Mira, a nivel de Latinoamérica, porque cuando hablamos de la vía gubernativa incluye su agotamiento, es decir, la primera etapa, la reconsideración y la apelación. Ese número no está dentro de los peores números de la región, ¿no? Pero tampoco está dentro de los mejores. El óptimo de vía gubernativa debería ser 24 meses, el óptimo de la vía gubernativa. Y en casos más con dilaciones complejos, 36 meses. Eso sería algo mucho más razonable, pero para lograr eso necesitas herramientas, personal y también, digamos, data, información para poder lograr avanzar más rápido en los procesos. Y lo otro que yo creo que también sería necesario es tener una fórmula que nos permita poder eso que se llama como cerrar los casos antes de llegar a esa vía gubernativa, ¿ves? Antes de que alguien decida invertir 48 meses de recursos de una empresa o de un contribuyente en ese tipo de litigios, poder llegar a una instancia donde se pueda tratar de hacer un cierre anticipado de cualquier conflicto o cualquier disputa, ¿no? Antes de entrar a ese proceso de 48 meses. Sabes que hace poco declararon inconstitucional las normas que pretendieron incluir el arbitraje tributario en Panamá, eh, por lo que evidentemente de lo que yo estoy hablando no es un arbitraje, estamos hablando de una instancia o dentro de la institución que te permita llegar a hacer unas propuestas de cierre o de acuerdos para cerrar esas auditorías antes de meterte 48 meses a litigar. Es correcto, la estadística no estaría completa si después de analizar los recursos que cuenta la DGI para hacer el alcance vía auditores, vía abogados, el tiempo que le va a costar y por último esta gráfica o este dato que te muestra la cantidad de porcentaje de casos ganados y perdidos por la DGI. Porque la sensación es que el que iba a perder, mejor se acogió una moratoria si la da cada 6 meses. Entonces, el que en verdad termina peleando un caso tiene algo de convicción, plata para poder pelearlo. Uh Y -huh. además de eso, ya tenemos un TAT. Y yo no estoy haciendo ningún cuestionamiento a lo ya cuestionado, que son estos fallos de justo y bueno. Y no nos interesa en este momento analizar la calidad de los fallos ni de sus jueces. Ni somos juez de esos jueces. Pero sí tenemos que ver los datos fríos. 76% de los casos a 2020 los ganaba el contribuyente. Esto es una reversión de lo que inicialmente fue una estadística totalmente contraria, donde el contribuyente perdía todo, ahora el contribuyente parece ganarlo todo. Es decir, vas a empezar un proceso de auditoría, pero algo pasa. Todos los casos se ganan vía arbitraje, pero vía moratoria, y los poquitos que hay los pierdes en el TAT, porque esta estadística te dice que para cada auditar se va a perder en el TAT. ¿Cómo tú interpretarías este monto de casos ganados por el contribuyente en el TAT? Hay varias interpretaciones posibles. Una podría ser que esos casos que llegaron a ese nivel han sido, ¿cómo se dice?, pobremente sustentados o, como tú decías, usaste mal la data que recabaste en la auditoría y el caso era débil y lo perdiste, ¿no? Ese es un caso. Yo creo que gran parte de ese porcentaje, de ese 76% que mostraste ahí, deben venir. ¿Tú recuerdas ese cúmulo de solicitudes de no aplicación de CAIR que se rechazaron en su momento? ¿Te acuerdas? Sí, Hubo un cómo par no. de años que rechazaron el 95%, ¿te acuerdas? Sí,
mucho de eso debe venir de allá y tú y yo sabemos que esa fue una decisión no muy racional, no muy lógica y que parece que ahora lo que está resultando es que, bueno, todo ese poco de rechazos no tenía justificación, ¿no? Por un lado. Por otro lado, creo que lo otro que significa es que los contribuyentes que creen tener un buen caso y que tienen los recursos para defenderse, sienten que tienen una instancia donde pueden ir a tratar de hacer valer sus derechos si a nivel de la DGI pues no fueron escuchados o se siente que no fueron escuchados. Y lo otro es que me parece que en este periodo, como tú bien lo apuntaste, esas moratorias, o yo le llamo que era una macromoratoria, yo no las veo tanto como cuatro moratorias, sino como que una misma moratoria se fue alargando en el tiempo y nos quedamos con una macromoratoria de 4 años, puede ser. Dieron la oportunidad a que en muchos casos se cerraran a nivel de la DGI, diciendo, mira, cerremos este litigio, paguemos esto, nos ahorramos los intereses, nos ahorramos los recargos y cerramos esto y seguimos con nuestros negocios, ¿no? Entonces, muchos contribuyentes se acogieron a eso y la DGI recaudó, que como tú hemos conversado, es el rol de la DGI recaudar por un lado, y lo otro también es que eh, a nivel del TAT, me parece a mí que aparte de esos casos de CAIR, que como digo, tú sabes de estadísticas, rechazar 95% de solicitudes, eso no respeta ningún tipo de estadística de nada, ¿ves? Y creo que pasó como, puede haber pasado como 1 o 2 años con el director Cucalón y como 1 o 2 años con Cortés, que se rechazaron un 90%, no sé. Entonces, mucho de eso debe estar recogido en ese 76%. Rafa, y hay un tema de recurrente en estos momentos como el que vamos a vivir de pesimismo. Yo lo noto cuando la gente empieza a analizar los problemas del seguro social, casi que no ve una salida. Con las finanzas públicas pasa exactamente lo mismo. Bueno, no vemos una salida. Vamos a tener austeridad, vamos a tener estrechez, vamos a tener pocas calles construidas, vamos a tener pocas cosas hechas. Sin embargo, nosotros ya vivimos esos tiempos. Nosotros vivimos un tiempo donde no teníamos grado de inversión. Y te voy a poner este dato que me gustaría poder verlo desde una forma positiva, porque de alguna forma ya nosotros hemos vivido estos tiempos. Esta es una noticia del año 2001, donde en un momento de mucha estrechez, el año 2001, nosotros teníamos en una reunión del BID en Lima una noticia de que alguien por allá había ido y el BID iba a una plata, el Banco Europeo de Inversiones 50 millones, el BID el resto, y en 5 años vamos a tener la construcción de una infraestructura de importancia que es el Puente Centenario. Esto estamos hablando del año 2001, con mucha Mm, estrechez. Y en menos de 3 años ya teníamos el puente, al año siguiente tuvimos el acceso. Y quedamos teniendo lo que hoy tenemos 8 años de tratar de ponernos de acuerdo de si es un túnel o es un puente. Bueno, eso en 3 años ocurrió, cuando no había grado de inversión, cuando no teníamos el ITBMS, cuando quizá no teníamos tampoco muchas cosas ahí desde el punto de vista de factura electrónica, no teníamos el grado de inversión, no teníamos muchas cosas que hoy sí tenemos y la obra civil ocurría. Por ujú, supuesto, quizás el costo de contractar con el BIT es que vas a tener que pagar mes a mes en vez de emitir un bono que se vence en 7 años, 8 años. Así que sus costos había algo de trade-off, va a tener que ocurrir. Pero nosotros ujú, teníamos obra civil, este país existía antes del grado de inversión. Teníamos obra civil de importancia antes del grado de inversión. Teníamos un país que avanzaba antes de lo que ocurrió después del grado de inversión, después de reformas de importancia, después que superamos crisis y donde teníamos algún tipo de problema en la caja de seguro social, porque tú te acuerdas muy bien que la reforma del seguro social fue con la ley 51 del 2005, es decir,
en plena crisis del Seguro Social 2001 al 2004, nosotros construimos un puente sobre el Canal de Panamá. Y lo hicimos en 3 años, no en los 48 meses que dura un caso del TAT. ¿Qué te iba a En, decir? en 3 años. Duró menos que una vía gubernativa. De una vía gubernativa, exactamente. Y tuvimos un puente. ¿Cómo tú te sientes con este periodo en que vamos a entrar en dos reformas muy parecidas al año 2001 y 2005? ¿Cómo tú te sientes en cuanto a optimismo o pesimismo con este periodo en el que vamos a vivir? No, mira, yo creo que yo siempre he sido una persona muy optimista y a mí me parece que lo que hay ahora mismo es algo de estrés, ¿no? Estrés tanto en las finanzas públicas como estrés tal vez en las expectativas que tenemos todos los ciudadanos de que queremos que la economía mejore y que el país avance. Entonces, claro, hay una mezcla entre, bueno, de dónde saco los recursos para los proyectos que quiero realizar. Pero me siento optimista porque lo que he escuchado del presidente electo es que le van a apostar a la infraestructura. Se ha hablado incluso de, creo que el tren de Panamá a Chiriquí, que para mí sería una obra insignia, por ejemplo. Estamos hablando también de la reactivación de lo que es el cuarto puente sobre el canal. Y estos son proyectos que generan impactos muy fuertes en la economía. Recordarás la ampliación del canal. Así que para mí eso es algo optimista. Lo que creo que tenemos que hacer es ser muy responsables, diseñar bien cómo vamos a manejar el tema de los recursos financieros que necesitamos para llevar adelante estos proyectos y ponernos seriamente en definir cuáles son las modificaciones a nuestro sistema tributario y a nuestro sistema de finanzas públicas, incluyendo el seguro social. Si nos tomamos con seriedad y responsabilidad estas tareas, sin duda vamos a poder cumplir con llevar adelante todos estos proyectos de infraestructura que van a traerle bienestar a todo Panamá. Entonces, yo prefiero enfocarme en la tarea difícil que hay que hacer, pero ¿para qué? Para lograr ese objetivo que todos queremos. Esa es mi visión. Muy bien. Rafa, me ha gustado mucho esta entrevista. Se ha pasado el tiempo rápido, siento, en la entrevista que hicimos. Hemos hablado varios temas. Yo genuinamente le deseo éxitos a esta administración que está por comenzar. Yo sé que estamos por vivir tiempos complicados, pero ya lo hemos vivido como país. Y no me estoy refiriendo nada más a la invasión, no. Ha habido otros tiempos complicados desde el punto de vista de la administración tributaria. Y hemos salido con éxito. Hemos tenido que echar para atrás subsidios, exoneraciones a empresas, hemos tenido que echar para atrás impuestos que no existen necesidad de cobrar porque más es lo que se gasta en cobrar lo que entra. Hemos tenido que aumentar otros impuestos, hemos tenido que reformar la DGI. Yo recuerdo muy bien la ley 61 del 2002, trajo la carrera administrativa tributaria, después lo echaron para atrás la administración que le siguió a la de Mireya, pero nosotros hemos vivido esto y probablemente lo hemos vivido en peores circunstancias como país. Por lo tanto, yo estoy extremadamente optimista y quizás esta que viene es la crisis que necesitamos para poder echar para adelante el país. Te doy Sí, las de gracias, acuerdo. te doy las gracias por esta entrevista y espero entonces que vivamos buenos tiempos y creo que el futuro nos va a traer esos buenos tiempos. Sí, gracias por la invitación, Carlos.